Mira, estamos viviendo una era que se conoce como la era de la posmodernidad, donde hemos visto algunos avances importantes en diferentes dominios de lo que es la historia de la humanidad, pero también estamos percibiendo un fenómeno que el avance de la ciencia, como dice mi suegra Yolanda, es el atraso de la civilización. Es interesante cómo en esta era la ansiedad, la depresión y los miedos pululan en nuestro entorno. Yo no sé tú, tampoco sé dónde te encuentres, pero desde un punto de vista muy personal, yo he podido presenciar en primera persona cómo se ha acercado en mi entorno personas que están deprimidas, ansiosas o aprisionadas con temores, con miedos, pero cada vez es más común. Yo no había conocido una persona y compartido con una persona que de repente inesperadamente se suicidó. Y ya hemos vivido, mi esposa y yo, mi familia, situaciones muy parecidas a esto. Hemos vivido personas que el miedo los tiene aprisionados de tal manera que están paralizados, que están intimidados. Y en medio de todo este fenómeno, que en realidad podríamos llamarlo hasta paradójico, tantos avances y tanto atraso en el dominio de nuestra salud mental, hay un libro que es el libro por excelencia de la salud mental. Es un libro que te da libertad, es un libro que te abre el entendimiento, te corre el velo. La palabra apocalipsis quiere decir correr el velo, es una revelación, algo que estaba oculto para la humanidad, como por ejemplo la voluntad de Dios. A través de este libro, Dios le plació que nosotros podamos conocerle y encontrar en su voluntad algo agradable, algo bueno para nosotros, algo perfecto, porque Él nos creó. Él conoce con precisión cómo funciona nuestra mente y qué es lo que atrasa nuestra mente, qué es lo que bloquea nuestro pensamiento, qué nos hace daño. Él, como el creador de nuestra psique, es el que tiene la mayor fuerza, autoridad, congruencia, infinita sabiduría de hablarnos a nosotros. Para entrar en materia, simplemente para dar dos notas que me llamaron la atención en la noticia, en función de este estudio que vamos a realizar, les leo dos párrafos muy sencillos. El primero es de el psicólogo Jonathan Haidt. Este hombre alertó que los jóvenes nacidos en la era del smartphone son la generación con mayor índice de depresión, ansiedad, autolesiones y suicidio. Y Jonathan está muy preocupado por esto que está viendo y está desarrollando cualquier cantidad de recursos para nosotros ser advertidos por la salud mental. Por otra parte, se acercan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, pero fíjate tú qué interesante lo que salió en la noticia. Dice así: la salud mental de los atletas será una prioridad durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Las autoridades francesas anunciaron un plan integral para proteger a los deportistas del acoso y abuso cibernético. ¿Y por qué razón está tomando en cuenta la salud mental los Juegos Olímpicos de París 2024? Porque ya se ha comprobado que los atletas que tienen 16, 17, 18 años en adelante están experimentando una presión tan fuerte por los fanáticos, por las expectativas de los patrocinadores, por el miedo al fracaso, a no cumplir con esa constante búsqueda del éxito y sobre todo por esa exposición constante en las redes sociales. Esto no solamente le está sucediendo a los atletas olímpicos, nuestros jóvenes. Yo estoy preocupado por nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están ahora en una era donde ellos quieren ser aceptados por multitudes y empiezan a cuestionar su autoestima y empiezan a llenarse de temores, empiezan a estar confundidos y esos miedos paralizan su progreso, paralizan su avance. Es más, el miedo
los lleva al retroceso. Y en medio de todo este zaperoco que estamos narrando brevemente, ¿cuál es el mensaje principal de Jesús? Muchos podrán responder rápidamente y decir, bueno, lo primero, el mensaje general o principal de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, es el amor o el perdón. Pero resulta ser que cuando tú enumeras los imperativos que Cristo dio en los evangelios, encontramos 125 mandamientos, 125 imperativos que Jesús da a sus discípulos. Y es interesante que de esos 125, solo 8 están relacionados con el amor. A diferencia de 21 imperativos que están íntimamente relacionados con el miedo. No teman, no se afanen, no estén ansiosos, no estén preocupados, tengan ánimo. Jesucristo, el Mesías, enfocó su discurso en el temor, en el miedo. ¿Y por qué razón nuestro Maestro enfoca su mensaje principalmente en el temor? Porque el miedo nos aleja de Dios. Qué interesante que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Pero resulta ser que cuando yo tengo miedo, yo me alejo de Dios. El miedo te paraliza. El miedo te hace retroceder. El miedo te disminuye. Y aquí es oportuno tener una aclaratoria. El miedo en sí no es algo malo porque es una emoción, es un mecanismo de autopreservación que se activa en situaciones de riesgo. El conflicto, el caos, el problema se desenvuelve cuando el miedo empieza a controlar al ente, al ser humano. Cuando el miedo te domina o te aprisiona, ahí ya hay un problema. Y en ese escenario encontramos multitudes de personas que las vemos en las redes sociales sonrientes, seguras de sí mismas, con una facultad para mostrar muchas cosas preciosas en las redes sociales y por dentro están llenas de miedos. Mujeres que perdieron su pudor y que lo único que exhiben es su cuerpo porque tienen miedo al rechazo. Hay un miedo adentro latente que nosotros no queremos escuchar porque estamos excesivamente distraídos con este mundo posmoderno. Pero querido hermano, te lo quiero decir como una advertencia en el amor. Si no tomas en cuenta ese miedo latente, si tú no lo detectas y no lo intervienes con la ayuda de Dios, tarde o temprano, ese miedo te esclavizará. Ahora bien, ¿qué es lo opuesto al miedo según la perspectiva bíblica? Porque estamos hablando de una cosmovisión bíblica a lo largo de todos estos estudios. Brevemente decimos, repasamos, hemos estudiado la creación, la caída, estudiamos la redención, la consumación y ahorita estamos viviendo o desarrollando una vida donde podamos vencer el miedo. ¿Y por qué empleo la palabra vencer? Porque es una lucha. O tú vences al miedo o el miedo te vence a ti. ¿Cómo yo puedo vencer el miedo con lo opuesto al miedo? ¿Y qué es lo opuesto al miedo? La fe. La vida de fe. La fe te impulsa a seguir caminando. Fíjate tú, el miedo te detiene. La fe te impulsa a seguir. El miedo te hace retroceder. La fe te anima a avanzar. El miedo te disminuye. La fe te anima a que sigas creciendo. ¿Qué es la fe según la perspectiva bíblica? Abro paréntesis. Hay personas que dicen que tienen fe, pero tienen fe en sí mismos. Tienen fe en otros. Tienen fe en las probabilidades. Pero hay una fe que es la fe bíblica. La fe divina, la fe que viene de Dios. Vamos a Hebreos 11.1 que dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, la fe bíblica está relacionada con lo invisible, con lo intangible. La palabra certeza se refiere a un título de propiedad. Y ese título de propiedad me hace a mí creer en las promesas que Dios dio para mi vida. Ya vamos a hablar de algunas de ellas para aterrizarlo mejor. O sea, lo que Dios dijo que me iba a dar, ese es mi título de propiedad. Y yo creo en eso, tengo en esa certeza, tengo la seguridad que voy a obtener eso, porque resulta ser que el que me lo ofrece es el Todopoderoso, el inmutable, el autoexistente. Él me ofrece promesas. Yo debo creerle. Quizás todo el escenario que estoy viviendo es deprimente, las probabilidades están en mi contra, tengo temor, me siento incompetente, pero si yo estoy alineado con una cosmovisión bíblica, si yo conozco la obra redentora de Jesucristo y empiezo a tener una fe bíblica, yo no voy a detenerme en las probabilidades o en lo que estoy observando. Yo me aferro a las promesas de Dios. Vamos a 1 de Juan 4:18. Dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor. Si tú tienes una Biblia, resalta la palabra amor y luego temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a echar mano de las raíces etimológicas. Este texto fue escrito en griego. La palabra amor es la palabra ágape. Se está refiriendo a un amor que es el amor que Dios le da al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor ágape es la máxima expresión de amor. Es el amor descrito en 1 Corintios 13. Es ese amor que entrega, es ese amor sacrificial. Bueno, en ese amor, que es el amor de Dios, no hay temor. Y la palabra temor en el griego es phobos. De ahí viene la palabra fobia. Por ejemplo, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, un miedo irracional. Aracnofobia, miedo a las arañas. Yo me pongo de ejemplo. Yo he tenido que luchar contra la claustrofobia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es un miedo irracional que pretende detenerme. Yo en hace unos días compartí en las redes sociales que yo descubrí que tenía ese miedo de los espacios cerrados desde muy chiquito. Pero ese miedo empezó a tener tanta fuerza dentro de mí que yo incluso hasta me daba temor montarme en un avión, y por profesional, como por fotógrafo y todos los viajes que tengo que hacer, yo tenía que enfrentar ese miedo. Yo cuando iba a viajar a un lugar extraordinario que me tenía que montar en una avioneta, me daba miedo nada más pensar en la avioneta. Entonces yo me adueñé de este versículo y yo digo, en el amor no hay fobia. En el ágape no hay fobia. Yo tengo que enfrentar esto. Y empecé a enfrentarlo para empezar a vencerlo. Pero no lo venzo con mi propia fuerza. Lo venzo con el amor ágape de Dios. Cuando yo pienso en el amor ágape de Dios, la fobia, el temor, empieza a diluirse. Y empiezo a comprender, esto no tiene sentido. Esto no me puede detener. Hay muchas personas que por las fobias se detienen. Yo tengo un amigo que esta persona tiene la posibilidad de viajar a cualquier parte de Venezuela y no ha ni conocido ni siquiera el Salto Ángel porque le da miedo montarse en una avioneta. Es en lo único que piensa. Le da pavor, es una fobia. Y esa fobia es la que describe 1 de Juan 4:18. No está siendo perfeccionado. Ahora aquí dice,
el temor lleva en sí castigo. Y claro que lleva castigo porque el simple hecho hasta de detenerte es una autoflagelación. Pero el amor, ágape, te da esa libertad. El miedo daña la perspectiva de la vida. El miedo te lleva a la resignación. Es más, a algunos el miedo lo lleva a la resignación. Hay personas que están furiosas por fuera, llenas de temor por dentro, y la forma de defenderse es enfurecidas. Y qué lindo que el Espíritu Santo sabe eso. Hay una frase que se mantiene, que recorre toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es? No teman. No tengan miedo. La frase que recorre toda la Biblia es: no temas. Dios me anima a que yo entre en el ágape, me invita a entrar en el amor ágape para deslindarme de las fobias, de los miedos que me aprisionan. El miedo es producto muchas veces de la desobediencia. Vamos a la primera vez en la Biblia que hablan del miedo. Vamos al ejemplo de Adán, Génesis 3:10. Un contexto breve: Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva reconocieron que estaban desnudos, se taparon con hojas de higuera y viene nuevamente la voz de Dios a buscarlo en el huerto del Edén y empieza Dios a llamar a Adán, y en ese contexto dice Génesis 3:10: y él respondió, Adán le respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el hebreo esa palabra es yarré, asustado. Me llené de pánico. ¿Pero por qué se llenó de pánico? Porque desobedeció a Dios. Y cuando tú desobedeces a tu Creador, estás lleno de temores. Fíjate tú, vamos a poner un ejemplo. Cristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Nada. Nada es nada, no puedo hacer nada. Cuando yo pretendo hacer algo sin la ayuda de mi Salvador, yo tengo una gran probabilidad de caer en miedos, porque estoy desobedeciendo un mandato bíblico. Cuando yo desobedezco a Dios, caigo en temor. Pero cuando yo obedezco a Dios, disfruto de su amor. Y esto es lindo, esto nos da libertad. Mira hermano, yo siempre me pongo en primer lugar porque a mí me gusta hablar de mi propia historia. A mí me daba pavor hablar, tenía miedo escénico, no me gustaba grabar videos, no me gustaba hacer nada de esto. Pero cuando yo comprendí la magnitud del amor de Dios, todo lo que Él hizo por mí, cuando comprendí que estoy en una peregrinación, en que en cualquier momento me voy a morir y me voy a encontrar cara a cara con mi Salvador, esos miedos empezaron como a disiparse. Y ya no le temo a los hombres, ya no le temo a que el que dirán, o al que me pueda criticar, o al que pueda hablar de mi error, porque en realidad yo le rindo cuenta a Dios. Es un amor liberador, te libera. Entonces, en la vida de un creyente, ¿se acuerdan que le dije cuando estábamos hablando de lo que es la definición de la fe? Yo me aferro a las promesas. Vamos a hablar algunas de ellas. En primer lugar, vamos a decir que la vida de un creyente no está exenta de aflicciones o situaciones intimidantes. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay personas que creen a Dios o creen en Dios porque piensan, bueno, si yo creo en Dios, yo voy a tener una vida sin temores, sin miedos, sin aflicciones, y esto es un error fatal. La vida de un creyente no se diferencia de un incrédulo porque no tenga problemas, o porque no tenga miedos, o porque no tenga aflicciones. La diferencia está en con quién transitas esos miedos. Vamos a poner algunos ejemplos. Salmos 23, versículo 4. Dice así:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí no dice que no pasaré por un valle de sombra de muerte. Esto es fundamental. Aquí dice que cuando yo pase por un valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Yo estoy pasando por un momento que me intimida, un momento que me genera temor, porque es un valle oscuro, pero Él está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento. Entonces, no es que no paso por el valle, es con quien lo paso. No es lo mismo pasar por un valle de sombra de muerte solo, que estás a tu propia fuerza y te das cuenta que tú no puedes, a decir, Cristo está conmigo. Él es mi pastor. Su vara y su cayado me infunden aliento. Qué lindo es esto. Vamos a poner otro ejemplo. Salmo 27 del 1 al 3, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis amigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Ahora bien, ¿qué no dice aquí? Aquí no dice que no tendrás una vida de conflictos. Mira lo que está exponiendo el salmista. Aunque un ejército esté en mi contra, yo no temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Aquí habla de malhechores, de enemigos, de adversarios, de ejércitos en tu contra. ¿Tú no te has sentido así? ¿Tú no te has sentido que tienes un ejército en tu contra? Ahí tú echas mano del Salmo 27, 1-3. Pero la fe es creer que eso es verdad. Esa promesa fue escrita para mí. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo. Aquí Dios dice que Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Tercer ejemplo, dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí lo notas? No dice que no tendrás temores. Dice que cuando tú tienes temores, porque es posible que caigamos en miedos, pero en esos miedos, si tú eres creyente, busca a Dios. Reconoce que no eres tú. Él es quien da la fuerza y Él te libra. Y como último ejemplo, vamos al Salmo 56:3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando yo temo, en ti confío. Cuando viene un temor, medito en ese amor, porque en ese amor no hay temor y me empieza a purificar. El temor debe llevarme a la oración para seguir confiando en Dios. Pero en la era que estamos viviendo, que es la era de la posmodernidad, no tomamos en cuenta la palabra de Dios, que resulta ser que ese es el manual para yo tener una vida mentalmente saludable. Qué astuto son nuestros enemigos, que la fuente que nos da la libertad, la lámpara que es a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos, se ha cerrado. La Biblia. Por eso yo insisto en hacer estos videos todos los miércoles y le pido a Dios que bendiga a todo el que lo ve, porque esa es la libertad. Yo lo vivo a diario, a cada instante. Yo reconozco cuando tengo la inclinación de caer en un temor, Dios me da la libertad. Isaías 41:13. Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios te está diciendo en este momento, no temas, yo te ayudo. Pero tú tienes que aceptar, porque Dios te dio la libertad de elegir, que Él te puede ayudar.
Pero si tú no lo tomas en cuenta y tú le das la espalda y tú quieres ayudarte a ti mismo o pedirle a tus pares que te ayuden, ¿cómo Dios te puede ayudar? Pero cuando tú reconoces, wow, Él es mi Dios, Él me sostiene con su mano derecha, yo estoy vivo porque Él me sostiene, yo recuerdo lo que Él dijo, no temas, yo te ayudo. Señor, ayúdame en este momento. Padre, reconozco que este miedo me está aprisionando, me ha detenido, me ha hecho retroceder, no me está haciendo bien. Señor, tú me sostienes en tu mano derecha. Ayúdame. Son oraciones necesarias. Y finalmente quiero compartir con ustedes Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra temor es phobos, la misma raíz de fobias. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para caer nuevamente en fobias, sino que recibimos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que me ministra y que me ayuda a no enfocarme en el temor, sino enfocarme en el clamor. Qué lindo, ¿ah? Yo no me enfoco en el temor porque puedo tener temor, pero yo me voy a enfocar en el clamor. Yo voy a clamarle a mi Padre porque yo recuerdo que yo no recibí un espíritu de esclavitud para yo caer otra vez en fobia. Yo voy a clamar. Entonces el clamor te fortalece y te aleja del temor. Para finalizar, quiero compartir contigo esta cita. No recuerdo quién es el autor, pero me encanta. Dice así: cuando la tormenta llega a tu vida, es mejor estar con Jesús en la barca que sin Él en la orilla. Lo que hace la diferencia es su presencia. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Experimentando el amor de Dios y viviendo una vida de fe con base a su amor plasmado en sus promesas. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo, y si este recurso fue de bendición para tu vida, no te quedes únicamente oyendo, sino medita, memoriza, estudia, ora, comparte para que pueda quedar asentado el mensaje. Dios te bendiga.